Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video, quiero mostrarte el proceso completo para la fabricación de un requinto profesional. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Para empezar, se prepara la materia prima, que en este caso será madera de granadillo para los aros y el fondo. Mientras la tapa trasera termina de secarse, se irá dando forma a los aros por medio de un domador. Cuando los aros ya tienen la forma adecuada, se procede a asegurarlos a la plantilla y recortar sus excedentes, para posteriormente asegurarlos por medio de 2 tacos. A continuación, se procede a calibrar la tapa trasera. En este caso lo haré utilizando un router y una fresa de corte. A continuación, se procede a recortar el modelo por medio de una sierra de cinta. Después de todo el proceso de calibración, esta tapa ha quedado con un grosor de 2.7 milímetros. En este punto, se procede a instalar el refuerzo del ensamble central. Mientras la pieza anterior termina de secarse, se dará inicio a la construcción del mástil. En este caso, este requinto tendrá un tiro de cuerda de 55 centímetros.
Una vez hecho el corte de inclinación para la pala, se procede a instalar un refuerzo central a manera de alma. En este caso, este refuerzo estará hecho con madera de granadillo. A continuación, se procede con el ensamble del taco, el cual en este caso estará hecho de 4 piezas simétricas con la misma madera del mástil, que para este instrumento, corresponde a una especie de cedro de mi región. Continuando en la caja de resonancia, se procede ahora con la construcción de las contrafajas. Para ello se utilizarán 2 tiras de madera de pino blanco. En este punto, se empieza con la construcción de la tapa armónica. Para ello voy a utilizar pino abeto y realizaré el mismo proceso que con la tapa trasera. Mientras el ensamble termina de secarse, continuaré trabajando en el mástil. Para el proceso de calibración de la tapa superior, voy a utilizar exactamente las mismas técnicas y herramientas que utilicé para calibrar el fondo. Recuerda que si quieres conocer cada parte con más detalles y medidas, tienes en el canal un video detallado por capítulos con cada uno de los procesos de este requinto.
A continuación, empezaré con la instalación de la roseta. Para ello, se toman muy bien sus dimensiones y se pasan a la madera de manera simétrica. Una vez instalada la roseta, se procede con el trazo de las barras armónicas. En este caso voy a utilizar un abanico de 7 barras construidas en madera de pino. Mientras el abanico termina de secarse, procederé con el pulido del refuerzo del fondo, y con la construcción de sus barras transversales. Para esta sección, las barras estarán hechas con madera de cedro rojo. La terminación para las barras, en este caso será de forma triangular, tanto para el abanico, como para las barras transversales de ambas tapas. A continuación, procederé con la terminación del mástil. Para ello se da su diseño final y se procede a quitar el material sobrante, para empezar con el tallado.
Para dar la forma redondeada, se utiliza una serie de limas y un cepillo de vuelta tanto plano como convexo. Para embellecer estéticamente la pala, utilizaré una chapilla de madera de granadillo. En este punto, terminaré de pegar los refuerzos en la parte de la boca de la tapa armónica. Con todas las piezas listas, se procede a tomar las medidas de las barras armónicas para empezar con el armado de la tapa superior con los aros. A continuación, se procede a reforzar la estructura por medio de los peones, los cuales en este caso han sido construidos con madera de cedro blanco. Mientras todas las partes anteriores terminan de secarse, empezaré a dar la forma al diseño final de la pala. Realizados los pasos anteriores, construiré una formaleta a manera de solera, para finalizar con el ensamble de la caja armónica. Para ello, voy a utilizar un tablero revestido con fórmica. Con la estructura terminada, procederé a unir el fondo con el resto de la caja de resonancia. Este tipo de armado garantiza que la caja no sufra ningún tipo de deformación durante el pegado.
Mientras tanto, continuaré con el proceso de talle de la pala y el clavijero. En este punto, el requinto está listo para empezar con la incrustación de sus cenefas y perfiles. Para ello, se toma muy bien la medida del mosaico, y se procede a abrir el canal por medio de una fresadora. Para hacer que la instalación sea mucho más sencilla, se procede a dar la forma a cada una de las cenefas, de la misma manera en la que se da forma a los aros. Es decir, utilizando un tubo de metal muy caliente, junto con vapor de agua. Cuando el trabajo de marquetería ya está totalmente seco, se procede a quitar los excedentes y dar el pulido final a la caja de resonancia. Para ello, se utilizan diferentes cepillos pequeños, formones y granos de lija.
Con la caja de resonancia terminada, se procede a tomar las medidas para realizar el ensamble del mástil, por medio de una unión a caja y espiga. A continuación, se procede con la fabricación del diapasón. Para este instrumento, voy a utilizar una pieza de ébano con unas vetas muy exóticas. Terminado el paso anterior, solo hace falta construir una pieza más, el puente. En este caso, utilizaré madera de granadillo para esta sección.
Siguiendo el diseño sugerido por el cliente, daré la terminación final al puente, aplicando tinte para madera de color negro. A continuación, procederé a instalar una incrustación en la pala. Para ello, se toman muy bien las medidas, y se procede a abrir un canal para la instalación del perfil. En este punto, el instrumento está totalmente terminado, y se procede a pulir todo el requinto por medio de diferentes granos de lija, para posteriormente empezar con su proceso de acabado. Para dar inicio al proceso de pintura, se empieza tapando el poro, por medio de sellador nitro. Para evitar que la roseta y los perfiles cambien de color, se cubren momentáneamente hasta finalizar las últimas capas de sellador. En total, se aplicaron 6 capas de sellador, dejando una hora de secado de por medio, y lijando con papel de lija número 400 entre cada capa. A continuación, se procede a aplicar un acabado brillante, por medio de laca catalizada transparente. Para este instrumento se aplicaron 5 capas en total, dejando una hora de secado entre cada mano. Después de una semana de secado total, se procede a dar el acabado final, por medio de un proceso de porcelanizado, el cual se hace puliendo todo el instrumento por medio de ceras para pulir de tipo automotriz, y diferentes pomos de espuma. Finalizado todo el proceso, este es el resultado del acabado. En este punto, el requinto está listo para empezar a ser armado. Para ello, se fabrican sus huesos, se instalan sus accesorios, y se procede a afinar.
En este punto, el requinto está totalmente terminado. Con esto hemos llegado al final de este video. Si este capítulo fue de tu agrado, no olvides suscribirte para apoyarme. A continuación, te dejaré con la prueba de sonido. Hasta la próxima.